Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, bienvenidos a Narcomentarios, un gusto saludarlos. Estamos hablando del tema de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica y estamos haciendo un análisis en profundidad de por qué la famosa llamada lucha contra el narcotráfico, en la que todos criticamos, inclusive aquí su servidor, no funciona. Y una de las cosas que yo siempre he venido explicando es que mucha gente habla de lo errado que es esta lucha, pero nadie en realidad lo ha analizado desde un punto de vista que es un poco más complejo. O sea, siempre la gente lo simplifica, no es porque hay mucho uso de droga, es porque hay mucha corrupción, es porque esto no funciona, aquello no funciona. Entonces ahora estamos haciendo un análisis completo de cuáles son las causas principales por las que la lucha contra el narcotráfico no funciona, particularmente en nuestros países. Ya hablamos mucho de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahora lo que queremos es empezar a hacer un análisis más concreto. Y una de las cosas que le he venido comentando en los últimos videos, cuando empecé a hablar del tema de Latinoamérica, es un poco de la decisión política, de la situación de los partidos políticos, y le vuelvo a repetir, aquí no estamos hablando de ningún país en particular. O sea, yo nunca me enfoco en ningún país y digo, no, el país fulano de tal tiene un problema de sí, el individuo este no funciona, aquella no funciona, el presidente, la presidenta, el partido político. Olvídese, eso es irrelevante porque lo que yo estoy hablando es aplicable a cualquier país en nuestro continente. Y si le digo, esto se repite, o sea, usted lo puede encontrar, lo que yo le digo, lo puede encontrar en su país o en el país vecino o en el país donde está. Obviamente hay países donde el tema de la droga es mucho más prevalente, entonces hay mucho más problema. Pero si lo analiza básicamente, lo que yo comento aquí es aplicable a cualquier país. Y en el caso de lo que estamos hablando aquí es, ¿cuál es la primera línea de defensa contra la lucha contra el narcotráfico? O sea, digamos, vamos a decir que estamos en un país en lo que ya se produce, porque cuando hablo yo del tema del narcotráfico, yo lo he analizado y lo he desmenuzado muy específicamente. Hay países que producen, hay países que la transportan, hay países que la comercian, hay países que lavan dinero, o sea, el narcotráfico no funciona en un solo país. La mayoría de los países del mundo, en alguna forma u otra, están participando en el narcotráfico. Y en Latinoamérica, particularmente en nuestro continente, por la razón que estoy hablando, esto ha incrementado tremendamente, y una de las razones por las que yo hablo mucho de Latinoamérica es por la cantidad de violencia que se ha generado. O sea, el narcotráfico siempre ha existido en nuestro continente. Si usted lo estudia, y hay unos libros excelentes sobre la historia del narcotráfico en Latinoamérica, si usted la estudia, se remonta a 1900, 1800, 1900. O sea, Estados Unidos siempre consumió drogas aquí desde 1850 en adelante, y en Latinoamérica se ha producido la historia de la cocaína. La plata de coca es ancestral, o sea, se conoció desde el tiempo de la conquista. Cuando los españoles llegaron, ya los indios en el alto plano de Bolivia, lo que es Bolivia, Perú hoy en día, ya consumían coca. Entonces, no es nada nuevo, pero lo que sí es un poco más nuevo, digamos, es ya en los años 50 y 60, cuando se empezó a comercializar un poco la coca, que empezaron con un poco más de la coca, y luego ya la cocaína se desarrolla y ya se expande. Cuando ya entran los negocios grandes a establecerse, empieza un poco a generar intereses, y luego explota en Latinoamérica a un nivel en el que llegamos a los años 70, 80, 1970, 1980, 1990, en la que el comercio explota. Y lo que ocurre es que no solo explota el comercio, sino que por la cantidad enorme de dinero que genera, también genera una gran cantidad de violencia y de corrupción. Y en algunos países donde la historia de la violencia es muy peculiar, muy particular, esto ha afectado tremendamente. Entonces, una de las razones por las que yo me enfoco mucho en el tema del narcotráfico en nuestros países es por lo desaforado que se ha convertido todo el tema del narcotráfico en el sentido de la violencia. O sea, el comercio del narcotráfico hacía 30, 40, 50 años atrás no había la cantidad de muertes que hay hoy en día, se tiroteaba cualquier cosa. Y mucha de la violencia que hoy el narcotráfico genera
fíjese qué cosa curiosa, tiene poco que ver con el tema del narcotráfico, tiene más que ver con el tema de la delincuencia común, pero eso lo vamos a analizar en otro momento. Entonces volvamos al tema del narcotráfico, y aquí lo que debemos empezar a desmenuzar y a analizar más profundamente es el tema de quién enfrenta el narcotráfico en nuestros países. Y yo les comentaba que, y esto lo hice en una comparación con lo que pasa en Estados Unidos, tenemos varios sistemas policiales de seguridad en todos los países. O sea, hoy en día es muy común tener un departamento de policía en todo el mundo. O sea, no existe país en el mundo que no tenga policías, de alguna forma u otra. Y el sistema policial más elemental ha sido siempre el uniformado, la policía uniformada, que es la que fue creada para más o menos controlar la delincuencia y el crimen, la violencia dentro de las sociedades. Empezaron a mediados de 1800, en Inglaterra empezó con el señor Robert Peel, en la policía uniformada, y de ahí se fue expandiendo. Siempre hubo sistemas de seguridad. Primero eran fuerzas militares y después se fueron expandiendo en fuerzas policías privadas y luego policías oficiales que ya civiles, que ya se distribuyeron por todo el mundo. Y hoy en día ese sistema policial continúa. O sea, la policía uniformada existe en todos los países del mundo. En algunos es bastante efectiva, en otros es casi inoperable, sirve, la tienen, pero no funciona, y esto es una conversación aparte, pero que yo ya la analicé hace mucho tiempo cuando empecé a hablar de los videos de la seguridad, sobre los temas de la inseguridad y la seguridad de nuestros países. Pero vamos a empezar por ahí porque he comenzado a hablar de que la policía es un elemento importante, es el primer paso en la lucha contra el narcotráfico, aunque sea limitada, como yo les comentaba, pero que tiene su importancia en el eslabón de la lucha. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos hablando de la policía uniformada que está creada para cuidar a su sociedad, pero el problema es el siguiente: la policía uniformada tiene muy poco impacto, casi ninguno. La policía, estrictamente estamos hablando de la policía uniformada que está arriba de una camioneta o de un patrullero, en la que patrulla las calles de la ciudad. Está muy limitada en lo que ellos pueden lograr o hacer en el tema del narcotráfico. Ya lo comenté, pero ahora ya lo voy a puntualizar un poco más. Y este es un problema, porque cuando usted habla en Latinoamérica de la lucha contra el narcotráfico, lo primero que muchos políticos pretenden hacerle creer al público es que la policía, los grandes departamentos de policía, y le digo, en algunos países han incrementado y han reclutado miles de personas, hombres y mujeres, uniformados para patrullar las calles con la idea supuestamente de reducir el delito, pero sobre todo de reducir el tema del narcotráfico. Y en algunos países, particularmente, le digo, lo que ha hecho los nuevos gobiernos, porque esto es muy natural de todos los políticos, de querer reinventarse, o sea, es un cuento, ellos tienen que justificar lo que están haciendo. Entonces, inventan nuevos departamentos de policía, cambian uniformes, cambian los nombres y eso, y mandan gente a la calle. Y con eso, supuestamente, como ellos manipulan las cifras, acuérdense lo que yo les comentaba de la hipocresía de los políticos muchas veces, con eso supuestamente ellos quieren argumentar que están luchando contra la delincuencia y particularmente contra el narcotráfico, y más en particular contra el tema del crimen organizado. Y lo que yo les he hecho mucho hincapié aquí, amigos y amigas, y lo vuelvo a repetir ahora para ya empezar más adelante, es: la policía uniformada tiene una función, obviamente, en la sociedad. Es una policía necesaria, es un nivel muy importante que juega un papel muy importante en la sociedad normal, común y corriente, en la que puede detener delincuentes comunes, rateros, ladrones, violadores, ¿me entiende? Los crímenes comunes. O sea, es el primer eslabón de la seguridad. Pero ya cuando hay que investigar, ya cuando hay que tener un poco más de preparación, cuando los crímenes son un poco más complejos y más coordinados y mucho más inteligentes por gente mucho más ladina, digamos así, este tipo de policía no sirve, no funciona, nunca ha funcionado. O sea, el policía uniformado tiene su función y tiene su importancia, no se confunda que estoy diciendo que no tienen un papel importante. Amigos, amigas, le digo, yo tuve esa experiencia. Yo empecé mi carrera policial de policía uniformado en un patrullero. Entonces conozco
digamos, los perímetros en los que yo me podía desarrollar, sabía hasta cierto punto, pero en realidad cuando ya los crímenes eran un poco más sofisticados, un poco más complejos, ya esa jurisdicción no me correspondía a mí y había especialistas. En el caso de la Policía de Los Ángeles, donde yo estaba, cuando ya habría delitos ya más serios, generalmente lo que hacíamos era llamar a los detectives. Los detectives eran los especialistas que ya habían sido policías en la calle, esto lo recalco, es muy importante, habían sido policías en la calle, entonces ya eran investigadores entrenados para específicamente analizar un problema en sí, ya sea un robo, ya sea un asesinato, ya sea una violación, ya sea un fraude, o sea, había especialidades. Esto la policía uniformada no lo puede hacer. Y el tema del narcotráfico, más específicamente, porque ya lo quiero empezar a encarrilar, no es uno de esos temas en los que usted no puede, como ciudadano, aceptar que le digan que lo van a controlar con la policía uniformada, con enormes departamentos de policía. Y uno de los argumentos que quiero que entiendan, amigos y amigas, es que no importa que tan grande sea su departamento de policía que tenga, no importa cuántos elementos ponga usted en la calle, y en algunos países los ponen con armas automáticas, con cascos, con chalecos antibalas, con ametralladoras de alto calibre y todo eso, supuestamente para reducir el delito. Le hago un pequeño punto aquí. En algunos países, porque la violencia del narcotráfico, de los narcotraficantes, se ha descarrilado a tal nivel, se necesitan ciertos equipos tácticos, ciertos equipos con armamento especial, pero por lo general, en la mayoría, si usted pretende en su país reducir el tema del narcotráfico, la policía uniformada no le va a ser efectiva, no le va a servir y le va a tener muy poco efecto. Usted lo que necesita es una especialización. Y es aquí donde ya vamos a enfocarnos, muy importantemente, porque, le digo, mucha política, mucha teoría, detrás de toda esta lucha contra el narcotráfico, es que quieren simplificarlo diciéndole que vamos a poner uniformados en la calle para controlar el crimen organizado. Amigos, la policía uniformada tiene una función, pero en el narcotráfico no es su lugar ideal. Pero esto, amigos, lo estamos apenas empezando, lo vamos a continuar analizando y por eso los espero y los invito cordialmente a que nos veamos en el próximo Narcomentarios. Un gusto en saludarlos.